Estimados participantes, tengan todos ustedes una bienvenida particular por parte de nuestra institución CEFOCAP. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Tania Bocanegra Risco para tratar el curso especializado en Derecho de Familia, Matrimonio y Unión de Hecho. Ella tiene un doctorado y también un magíster en Derecho Civil y Comercial por la UNT. También es juez supernumeraria en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es especialista en perspectiva de género y derechos humanos por la Universidad de España. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Queda usted con el uso de la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludar a todos los conectados. Efectivamente, se está desarrollando una temática dentro de un diplomado mucho más amplio referido al derecho de familia y al derecho procesal de familia. Y hoy vamos a tratar una figura tradicional, como es el matrimonio, pero miren ustedes, justo ayer se estaba debatiendo y se logró aprobar incluso algunas modificaciones, un paquete de nuevas modificaciones a nuestro Código Civil, que ya existen algunas corrientes totalmente a favor, ahí está muy bien, ellos están, pero más allá que el tema de adolescentes, estamos hablando del matrimonio infantil, ojo, ¿bien? Porque ya vamos a ver hoy día en la clase también acerca de algunas situaciones excepcionales, algunos tipos de capacidad que se podía dar en aquellos adolescentes. No es tan cierto, porque hoy escuché, o bueno, ya los análisis que se viene haciendo, el tema enfocado en un solo paquete, el tema de niños y el tema de adolescentes. Si bien es cierto, el grupo etario en el que se encuentran de por sí es la categoría niño, como tal, a nivel convencional, se habla de niño, no se hace diferenciación en el tema si es niño o es en un rango de edad cercano al tema adolescente. Pero hay algunos sistemas que sí diferencian muy bien esos rangos o grupos etarios con la finalidad de generar algún tipo de excepcionalidad en la realización de actuaciones diarias o también en situaciones como por ejemplo el tema de mantener relaciones sexuales, incluso ya en ámbitos penales, el espacio de sanción respecto a lo que se considera o no una violación sexual como tal, en el que no podría insertarse un espacio de voluntad, por ejemplo, es menor a los 14 años. Sin embargo, en un rango mayor de 14 años es una situación totalmente diferente en el tema incluso la tipología como tal o incluso en el quantum de pena. Pero ese no es el tema de hoy. Sin embargo, se ha dado este escenario que tenemos justamente en la clase de hoy y está muy en discusión, sobre todo un aspecto, una gran corriente en beneficio, pero también se discute que se mantengan algunos estereotipos respecto, por ejemplo, a algunas apreciaciones de algunos congresistas nefastas, apreciaciones en las que intentaban normalizar el matrimonio infantil. ¿Correcto? Pero no todo está centrado en el espacio de aquella situación en la que el agresor sexual, en aras de no irse por el espacio de la agresión sexual, asumía el matrimonio como parte de tal vez eliminar la tipología como tal. Sin embargo, eso no es tan cierto, ya que dentro de los espacios de la libertad sexual en el ámbito penal, lo que se busca en realidad es establecer los quantum, sobre todo específicamente en la edad que tenía, y sobre ello tal vez insertarse dentro de un espacio probatorio la posibilidad de que haya existido algún espacio de una relación afectiva entre, por ejemplo, un adolescente de 15 o 16 años, ¿no? Señores, pero lo que nos trae ahora este sistema o este paquete de modificaciones es la eliminación total, sin ningún tipo de excepción, para contraer este matrimonio. Ahora, la pregunta es, y es que yo soy juez de violencia familiar. Señores, nosotros en el día a día asumimos casos de violencia familiar en el que la denunciante o la víctima de violencia psicológica o violencia física dentro de una relación afectiva son adolescentes de 15, 16, 17 años.
hay un grueso importante sobre ello. Y el hecho de la imposibilidad del matrimonio como tal va a conllevar a la respuesta, sobre todo si no cambiamos el patrón cultural. Si el patrón cultural, el patrón relacionado con el tema educativo no varía, no vamos a obtener, y eso ya es común en el sistema, el hecho de que el establecimiento o la dación de normas que muchas veces se queda en políticas, en marcos normativos muy interesantes. Sin embargo, no va a cambiar la situación como tal. Como les digo, a nivel de recepción de denuncias, en ese grupo etario entre 15, 16, 17 años, hay un grueso de mujeres que ya tienen más de un niño, incluso o se encuentran en un estado gestacional, en un embarazo adolescente, que tiene como consecuencia el dejar de estudiar, el no reinsertarse a través de una política educativa, continuar los estudios y que incluso son sometidas a situaciones de maltrato físico o maltrato psicológico por su pareja. Esa es una situación que a lo largo del tiempo, una lucha histórica, no hemos logrado revertir estos patrones culturales de normalizar ese tipo de iniciación respecto a relaciones afectivas o incluso a espacios de convivencia a partir de la minoría de edad, pero en un margen de 15, 16, 17 años. Entonces, señores, yo por ahí como que saludo sí la imposibilidad de que se dé este matrimonio sin ningún tipo de excepción. Sin embargo, considero que ese es un puntito del iceberg, porque ese no es el grueso de la realidad como tal en el caso peruano y sobre todo en espacios de nivel sociocultural o nivel socioeconómico bajo, ¿no? Está muy relacionado el hecho de la iniciación de la convivencia a temprana edad, en el que los padres también permiten esos inicios de convivencia, pues por relacionados sobre todo a aspectos bastante económicos y culturales. Pero bien, vamos a empezar. Igual quería dar un espacio, creo que acá hay unas preguntitas que me están dejando, así que vamos a igual estar atentos a las preguntas que ustedes puedan insertar en la cajita de preguntas. Bien, voy a compartir la diapositiva para el día de hoy. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá, doctores. Y hoy vamos a hacer algunas preguntas también a ustedes para que se me despierten, para que se activen. Justamente tengo en mano un libro del doctor, su último libro del doctor Juan Carlos del Águila Llanos. Yo imagino que muchos de ustedes también lo tienen. Importante, hay unas preguntitas ahí que les he dejado al final. Vamos a ver si nos da el tiempo de hacer otras preguntitas que siempre se realizan a lo largo de las conferencias, ¿no? Hay preguntas que siempre se vienen realizando y algunas dudas, sobre todo que son reiterativas. Así que eso también vamos a dejar en la parte final para que ustedes ya me den respuesta a esas interrogantes. Bien, como el tema se enmarca en el espacio de matrimonio y uniones estables, igual tenemos que enlazarla con algunos fundamentos básicos del derecho de familia, algunos principios que conllevan a que todos las figuras contenidas en este libro que luchamos se logre extirpar ya de ese Código Civil. Y miren, efectivamente, una muestra más el hecho de, por ejemplo, la aprobación del matrimonio a nivel notarial o municipal, o también el tema del divorcio a nivel notarial, ha ido generando nuevos espacios en los que el Poder Judicial ya se ve saturado. Según la información de la Gerencia de Estadística, en el Poder Judicial, casi el 50% de casos tramitados son relacionados a materias de familia, que puede ir desde paz letrado, el juez de familia como tal, el especializado, y también el rotundo o la avalancha de denuncias de violencia familiar. Entonces, hay casi un 50% importante de tramitación relacionada con situaciones familiares. Entonces, esas relaciones familiares que han sido vertidas o son expuestas a nivel judicial, muchas veces no encuentran una solución célere, oportuna, una decisión que logra minorar un conflicto como tal, es un conflicto humano dentro del derecho de familia. Entonces, se generan espacios y cada vez en el espacio de familia se está aperturando un espacio a nivel notarial, como por ejemplo autorización de viaje de menor, incluso en una propuesta legislativa de que cuando solamente esté de acuerdo uno de los padres,
por situaciones muy específicas, como por ejemplo tema de representación a nivel nacional o temas de eventos deportivos, académicos, por un tema de operación, no se pueda realizar a nivel notarial pese a que solamente se tiene el asentimiento de un solo padre. Eso lo vamos a ver también más adelante en una serie de preguntas relacionadas con esta figura, pero ya más o menos les voy dando las ideas de que el espacio judicial ha quedado o se intenta no darle un espacio eh, tal vez prioritario, sino también utilizar estos otros mecanismos para bajar tema de carga y para tener decisiones mucho más rápidas. Ahora, los riesgos que se llevan, sobre todo cuando hay situaciones conflictivas, es innegable que vas a tener que acudir al Poder Judicial. Ahora, los procedimientos a nivel de la justicia de familia no son procedimientos muy céleres, dada la carga procesal y sobre todo porque las últimas modificatorias han conllevado a complicar mucho más los procesos, como por ejemplo la modificación de la tenencia compartida ha despertado en la ciudadanía un ánimos de aquellos que tenían solo el espacio de régimen de visitas o que no tenían la tenencia, solamente el régimen de visitas, ahora pidan la tenencia compartida en todos los supuestos, o que soliciten variación de tenencia como tal, entre otras cosas relacionadas al tema de tenencia. Entonces, eso incrementa el índice. Asimismo, el tema de la apertura de denuncias de violencia familiar ha conllevado a la creación de varios juzgados de esa especialidad, desprotegiendo incluso un poco los poderes de familia y creando la subespecialidad de violencia. Señores, eso es más o menos el panorama en el que estamos viviendo, ¿correcto? Entonces tenemos que abordarlo de una manera diferente, el derecho de familia y el derecho procesal de familia. De manera coincidente, como por ejemplo con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, que él ya tiene una postura que sostiene incluso en su libro El derecho procesal de familia hace varios años, él ya menciona justamente lograr extirpar nuestro libro de familia y sacar y tener una codificación propia, una codificación diferenciada, con principios propios, con enfoques diferenciados que permitan a los jueces, sobre todo a los operadores de justicia, dar una respuesta rápida ante una situación incluso que no puede estar dentro del marco de codificación. Entonces, la lucha que se busca, o la lucha que se pretende ganar es justamente que se analice este conflicto humano a partir de principios propios y enfoques diferenciados. Incluso que se utilicen también principios orientadores que no solamente estén referidos a la materia en específica, pero sí que puedan generar un abordaje integral, incluso en el que se pueda interrelacionar con otras disciplinas, por ejemplo, en las que se inserta dentro de un conflicto la participación del niño, niña, adolescente, por ejemplo, se pueda asegurar esa participación, que no tenga o que se identifique, por ejemplo, una alienación parental como tal, a partir del trabajo del equipo multidisciplinario, ya sea los psicólogos, los asistentes sociales, entre otros. Entonces, la complejidad del espacio de los conflictos de familia y el hecho de ventilar un conflicto de familia ante un juez de paz letrado, a partir de un solo quebrantamiento de una relación familiar. Si usted quiere alimentos, se va solamente por paz letrado, pero si usted quiere, ya tal vez decide luego el tema del divorcio, va a un juez especializado. Si por ahí surge un tema de conflicto familiar, va a otro juez especializado, pero de la subespecialidad de violencia. Entonces va a tratar usted que exponer su conflicto familiar ante más de un juez. Entonces la idea es que se actúe a nivel judicial a partir de uno de los conflictos. Se identifica ese conflicto como familia o como relación familiar, no como familia, sino como relación familiar, y a partir de ello se trate de dar un abordaje integral a partir de todas las pretensiones que puedan ir surgiendo en el desarrollo de esa situación familiar que se ha dado a partir de un quebrantamiento o una fractura. Y hay justamente unos principios específicos dentro del rol de familia, como por ejemplo algunos principios como el tema del Aviso de, informalismo, el disco está casi la lleno. flexibilidad también que se puede dar en estos procesos. A veces me dicen, doctora, ¿por qué en un proceso, por ejemplo, de tenencia o por ejemplo, que no lleguen a la hora? Antes, la idea era de manera inmediata, cierras ese proceso, o también el proceso de alimentos, si no llegaban a la hora, cerraban el proceso o archivaban el proceso. Sin embargo, cuando se trata de temas relacionados con
relaciones familiares y que incluso puedan existir la participación de un niño o niña adolescente y que la decisión de ese proceso pueda llegar a afectarlos, tiene que el juez evaluar o flexibilizar al máximo en algunos supuestos en las que se podría igual llevar la audiencia fuera de hora o habilitar o volver a eh, convocar audiencia, porque la problemática que se ventila a partir de una referida pretensión podría tener un impacto negativo en este niño. Así que el rol que tiene el juez de familia está más allá de centrarse solamente en las normas, ya sea de carácter procesal o de carácter sustantivo, a partir de la codificación civil o procesal civil, sino nosotros tenemos que evaluar la posibilidad de flexibilizar algunas situaciones en favor de estos grupos vulnerables, ya sea, por ejemplo, un niño, niña o adolescente. Correcto. Pero yo no me voy a profundizar ahí porque hoy vamos a hablar acerca del matrimonio, pero esto es más o menos un marco introductorio. Y es que dentro de la doctrina de la protección integral, justamente, es que estos marcos convencionales empiezan a proteger muy fuerte a esta figura del niño, niña, adolescente. ¿Y por qué nos centramos en el tema del niño, niña, adolescente, en el tema del matrimonio? Porque la Constitución y el Código también protegen a este niño, niña, adolescente a partir de esta unión estable que se da, a partir de esta unión legal como tal, que es el matrimonio. Existen algunas teorías sobre el hecho de que no existe discriminación respecto de que el niño nace dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Incluso la Constitución como tal, el Tribunal Constitucional ha prohibido que se realice ciertas diferenciaciones entre el origen de extramatrimonial o matrimonial. Sin embargo, a la luz de los efectos en el que se pueda materializar, por ejemplo, algunas presunciones, el hecho de que el niño, por ejemplo, nazca de una unión no matrimonial en el que si se le consigna el apellido del padre o el supuesto padre, mientras que el padre no lo firme, entonces no se genera ese entroncamiento o vinculación legal al no ser un hijo matrimonial. Sin embargo, si usted nace dentro de un matrimonio, dentro de la figura, la principal figura protegida, prácticamente, no necesariamente el padre tendría que firmar al hijo como tal, por ejemplo, para acceder a un derecho hereditario de manera posterior. Si su partida de nacimiento no obra la firma del padre, no habría ningún inconveniente ni limitación en poder acceder a esos derechos hereditarios. Sin embargo, si usted es hijo de una relación no matrimonial, no quisiera decir extramatrimonial, porque a veces dicen, doctora, yo no soy hijo extramatrimonial, sino yo soy el único hijo de mis padres, mi papá nunca tuvo otro matrimonio. No, es que el extramatrimonial no significa que necesariamente existió un matrimonio y el extra es fuera del matrimonio, no. Sino que el extramatrimonial también puede ser entendido, o el no matrimonial es que es un hijo producto de una relación tal vez convivencial. Pero indistintamente que esa relación convivencial sea propia o impropia. Entonces, sí existe una diferenciación en el espacio que les estoy comentando. Por ejemplo, acceder a un derecho hereditario, y eso se vio mucho en el tema del COVID. En el tiempo del COVID empezaron a fallecer en un nivel mayor y empezó a haber un desorden respecto al tema de que uno identificaba su partida de nacimiento y si era un hijo no matrimonial, o no dentro de un matrimonio, no podía acceder a derechos hereditarios de su padre porque no había su padre firmado, lo había firmado o lo había reconocido como tal. Entonces, después de esta clase, un tip importante sería revisar nuestras partidas, sobre todo aquellos que somos hijos de no una figura matrimonial. Podría ser que usted lleve el apellido de su padre, pero que no está firmado por él. Es una situación bastante común y, bueno, la posibilidad también, incluso dentro de este espacio, de poder insertar el apellido o el supuesto apellido del padre sin necesidad de que ese apellido necesariamente tenga una relación biológica o genética, ya que no existe la vinculación legal, pero tampoco necesariamente tiene que ser el apellido del padre biológico. Entonces, mientras que esa partida de nacimiento no se encuentre firmada, no existe un entroncamiento legal, ¿correcto? Entonces, dentro de esta doctrina de protección integral, trata de proteger a los niños, pero todavía nos encontramos no en un espacio de protección muy amplio porque existen todavía ciertas discriminaciones que se generan en la materialización de las figuras, como por ejemplo lo que les había señalado, las presunciones, ¿correcto? Y, por ejemplo,
aquí les damos algunos ejemplos sobre otra figura que se utiliza mucho, que es el interés familiar dentro de un espacio mucho más amplio. Por ejemplo, el artículo 233 establece la finalidad de regulación de la familia. Y es que el Estado busca que la toma de decisiones a partir de un Estado sea a partir de la identificación de estos grupos de familias y que se encuentren vinculados como tal a partir de esta figura máxima que es el matrimonio. Y luego empieza a surgir el tema de la unión estable con la finalidad de la misma, identificar esos grupos familiares con la finalidad de una toma de decisiones. Entonces, está muy relacionado a la identificación de estos núcleos familiares para una toma de decisiones como Estado. Entonces, si la finalidad de la regulación de la familia como tal, primero como figura de familia que no necesariamente está relacionada a una figura, una figura de familia va a surgir a partir de un matrimonio. No es la única forma de constitución o de generación. Pero nuestra codificación sí está enfocada mucho a la protección de familia y a una familia matrimonial. La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú. Asimismo, el artículo 243, inciso 3, establece, por ejemplo, algunas situaciones de prohibiciones, es decir, qué situaciones no van a constituir matrimonio y por ende uno de los supuestos de constitución de familia. Por ejemplo, en el tema, y esto sería una figura que todavía considero tiene un cierto estereotipo, porque miren, no se permite el matrimonio de la viuda en tanto no transcurran por lo menos 300 días desde la muerte de su marido, salvo se diere a luz. Esta disposición aplicable a la mujer es aplicable a la mujer divorciada cuyo matrimonio hubiese sido invalidado. Miren ustedes el tenor de este 243. Entonces, existía prohibición a la mujer como tal, y usted dirá, doctora, pero es que claro, que se entiende que durante ese tiempo, para evitar ese desorden que el Estado quiere tenernos a todos ordenados, y que podría ser que ese hijo sea fruto de el fallecido, y que se genere ese tipo de desorden. Sin embargo, es una prohibición que a la luz de las pruebas genéticas ahora implementadas no tendría por qué ser una limitación. Sin embargo, esa prohibición especial se mantiene en el 243, inciso 3, respecto de que si en el caso de la viuda o en el caso de la mujer divorciada, ¿no? En esa espera para poder contraer un nuevo matrimonio. Igual en el 273, por ejemplo, igual que el 243, el 273 nos habla de las dudas de la celebración del matrimonio. Es decir, aquí es como una duda, así como existen las presunciones respecto al pro reo, al pro trabajador, al pro víctima, por ejemplo, en el espacio de violencia. También el 273 nos habla de una presunción respecto a la celebración del matrimonio. La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve favorablemente a su preexistencia si los cónyuges viven o hubieran vivido en la posición constante del estado de casados. Entonces, aún se mantienen algunas presunciones netamente favorecedoras al espacio del matrimonio. Si bien es cierto, se reconoce que no sería la única forma para poder construir una familia como tal, pero hay una serie de mecanismos que a través de estos marcos normativos prioriza el hecho de que se formalicen estas uniones a partir de un matrimonio. Correcto. Y justamente está relacionado con la protección y promoción del matrimonio. La protección a la familia y la promoción al matrimonio ya empieza y surge en la Constitución del 79 y también se mantiene en la Constitución del 93. En la del 79, en su artículo 5, decía, el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental. A ver, me dejaron, doctor, una pregunta. ¿Una persona divorciada en cuánto tiempo se puede casar? En este caso, la persona divorciada debería casarse después, inmediatamente que está divorciada. Disuelto el vínculo matrimonial, tú te puedes casar al día siguiente si requieres. El tema es que tienes que empezar a hacer los trámites para el matrimonio, no es algo inmediato, ya sea que lo quieras hacer de manera notarial o dentro del matrimonio municipal, tienes que hacer una serie de requisitos, ¿no? Incluso si esa sentencia de divorcio ya quedó totalmente consentida, porque tú sabes que es separación de cuerpos con
luego el posterior divorcio ulterior. Entonces, en este espacio tiene que agotar, incluso una vez emitida, todavía hay un espacio que te pide de consulta para poder disolver. La disolución del vínculo, por eso si tú me dices ya que está disuelto totalmente bajo las prerrogativas del marco legal, podría ser inmediatamente. Sin embargo, tienes que haber adquirido esa sentencia, la calidad de tal que te permita realizar las nuevas nupcias. La excepcionalidad que te mencioné es en el hecho de mujer que se encuentre en estado gestacional. En el tema del matrimonio adolescente, justo ahorita vamos a ir a la diapositiva del matrimonio adolescente. Y además que, señores, no es de adolescente, es matrimonio infantil. Ojo. Es el matrimonio infantil, ¿ya? Prohibición del matrimonio infantil. Quiero apagar aquí rapidito, porque si no se está entrelazando. Un segundito. Aquí cerramos. Ya está. Vamos ahorita al análisis de lo que menciona Antonio Solórzano. Ok, entonces, en el 79 ya se daba esa protección. El Estado protege al matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. Las formas de matrimonio, las causas de separación y disolución son reguladas por ley. La ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Y la Constitución del 93 nos señala, la comunidad y el Estado protegen, miren, o sea, dentro, ya no te habla, te protegen ni de manera inicial al tema de familia, sino que dentro de la familia, miren, y eso es una tendencia que también en el espacio de violencia, en la ley 3364 se mantiene. Acá principalmente el Estado tiene la obligación de proteger a quién. Dentro de la relación familiar, usted encuentra mujeres o mujeres adultas, adultas mayores, encuentra niñas, hombres como tal, ancianos, también adultos mayores, como ya he señalado, pero dentro de los integrantes del grupo familiar, usted tiene que darle prioridad de especial protección y de tutela diferenciada a quién. Por ejemplo, en el caso de principalmente o primordialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano, por ejemplo, en situación de abandono, ¿no? También protegen a la familia y promueve el matrimonio. Reconoce a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación son reguladas por ley, correcto. Entonces, pero enfatiza con esa protección a los grupos vulnerables, al niño, al adolescente y a la madre. Entonces, dentro de ese espacio de protección del artículo 4 de la Constitución del año 93. Y aquí justamente les mencionaba la cierta igualdad entre los hijos a partir de estas figuras o estos artículos ya de la Constitución del 93. ¿Qué te dice el artículo 6? Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes y está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres. Es decir, hijo matrimonial, hijo extramatrimonial. Prohibida la situación respecto a la naturaleza de la afiliación en los registros civiles y en cualquier otro tipo de documento de identidad. Sin embargo, señores, cuando aplicamos las presunciones, como ya se les he dicho, ahí sí tenemos que especificar el tema de que las presunciones favorecen primordialmente a los hijos dentro del matrimonio. Incluso, miren, incluso comentábamos con el doctor en algún momento, con el doctor Manuel, decíamos, por ejemplo, en temas hereditarios, ¿no? En temas hereditarios, si usted es hijo de un segundo compromiso en el que tal vez una convivencia impropia, su padre tenía una relación matrimonial y tiene hijos dentro del matrimonio y también tiene hijos no matrimoniales, y en ese espacio usted dice, bueno, todos los hijos vamos a heredar igual porque no hay discriminación entre ellos, correcto. Sin embargo, la condición de vida de los hijos va a variar. ¿Por qué? La esposa hereda el 50%, ¿verdad? Si es que él no primero por la disolución de la sociedad de gananciales es el 50%, y luego dentro de la herencia como tal tendría que repartirse incluida la cónyuge o la esposa.
Entonces, la situación de la condición económica en la que quedan los hijos matrimoniales cuando la mamá, que es la esposa del causante, va a tener una relación económica totalmente diferente al hijo extramatrimonial, ya que el hijo extramatrimonial, si bien es cierto, va a heredar de igual manera que los hijos matrimoniales, sin embargo, el patrimonio se ha visto bastante afectado, ya que tal vez el patrimonio se dio un crecimiento dentro del matrimonio, no dentro del matrimonio, sino dentro de la convivencia impropia. Y usted dirá, doctora, pero podrá alegar tal vez el tema del enriquecimiento indebido, la conviviente impropia. Señor, es bastante difícil, sobre todo cuando en el tema de la herencia es tan inmediato y está relacionado con una afectación de por sí en el hecho de la pérdida de la vida de una persona que resulta ser tu padre, y en ese espacio, mientras que unos van llorando, otros van ya iniciando el proceso como tal para poder acceder a esta división y partición de primero la declaratoria de herederos y luego a poder disfrutar de esa masa hereditaria. Entonces, la condición económica en la que quedan los hijos no matrimoniales, definitivamente sí hay una diferenciación en la material, porque la liquidación inicial, imaginemos que de una sociedad de gananciales como tal, va a beneficiar a esa primera relación, que es la relación matrimonial. Así que no es tan cierto el que los hijos no matrimoniales van a disfrutar igual que los hijos matrimoniales. No es tan cierto. Sobre todo en esos espacios o en figuras hereditarias. Bien. Respecto de la igualdad de hijos, también aquí tenemos algunos artículos. No sé si está, doctora, no se tiene respecto a las normas del adolescente. Ya. Vamos a revisar acá, algún momentito. Sí, tengo el código aquí algunos artículos importantes con el tema de la igualdad de hijos, ¿ya? Vamos a revisarlo acá. Quiero mantener las preguntas aquí para poder mirarlas. A ver, artículo 235 del Código Civil, ¿qué nos dice? Los padres están obligados a proveer el sostenimiento, protección, educación e información de sus hijos menores de edad según su situación y posibilidades. Y aquí vienen, todos los hijos, indistintamente de la condición, ya sea de matrimonial o no matrimonial, tienen iguales derechos. Pero, como les digo, existen en el campo de lo material o de lo real algunas situaciones diferentes. Ahora, en el tema del artículo 818, que ya está referido al tema específicamente ya de sucesiones, igual en el que no debería existir diferenciación alguna. Así como el artículo 6, que ya les acabo de mencionar, respecto a la igualdad de los hijos, ¿correcto? Bien. Bueno, acá hay algunas concepciones respecto de lo que se entiende como familia, pero lo que yo les quería mostrar aquí efectivamente es esto. Esto que ha generado, que es las regulaciones de los nuevos tipos de familia. Por ejemplo, el año pasado se aprobó ya una ley de favorecimiento a las mujeres cabezas de hogar o a las jefas de hogar, así salió la ley como tal, que era un reconocimiento de las familias monogámicas, por ejemplo, ¿no? Lideradas, en este caso, por una mujer, que se le dan algunos ciertos beneficios para poder llevar a cabo esta figura de padre y madre de los hijos, ¿no? Ahora, incluso con el caso, que no voy a entrar a discutir, con el caso de Ricardo Morán, esa decisión, para algunos cuestionada también del TC, uno porque siempre el TC dice, si bien es cierto, no correspondía el activar ese proceso como tal, pero dado el tema que era bastante mediático, se insertó a tomar una decisión sobre el hecho de si tenía que darse la nacionalidad peruana a estos niños, ¿no? Como tales. Pero más allá de eso, se involucraba también un nuevo tipo de familia a partir de este padre con 2 hijos, esta familia monogámica como tal, y
algunas figuras relacionadas con las nuevas tendencias o casi nuevas tendencias del derecho de familia. Correcto. Y tenemos las formas tradicionales, como son las familias nucleares, conformadas con la típico familia nuclear. También tenemos las familias monoparentales, un caso como les he comentado, el tema de Ricardo Morán. Pero se dan otras figuras como las familias ampliadas y las familias ensambladas. En el espacio de la familia ensamblada o ampliada, miren ustedes que incluso se inserta un fundamento en el espacio de los alimentos a los hijos, por ejemplo, con la situación de que en una contestación de demanda, y eso lo comentamos también en alguna oportunidad, en una contestación de demanda usted puede insertar un argumento diciendo, bueno, imaginemos el caso, un padre ya dentro de una relación afectiva, en una primera relación, fracasa la relación, sale de ese espacio y inicia una nueva relación. En esta nueva relación, su nueva pareja tiene un hijo, pero que ese hijo no es de este padre. Ahora, este padre es denunciado por alimentos, demandado por alimentos por la primera relación, para su hijo biológico y su hijo legal, obviamente. Pero en el momento de contestar la demanda, quiere insertar un fundamento como, bueno, voy a dar los alimentos, es mi obligación, lo he estado dando, no en el monto que se me exige, pero señor juez o señora juez, al momento de fijarme el monto de los alimentos, dentro de la evaluación de las necesidades alimentarias y las condiciones económicas del denunciado, es decir, de este señor, de este padre, tome en consideración que yo ahora tengo una nueva familia y dentro de esta familia está el hijo socioafectivo, es una nueva tendencia también hablar de la socioafectividad. Este hijo socioafectivo, en el que yo le doy la calidad de hijo. No lo he, él tiene su padre, pero su padre es un padre ausente, es un padre que no, tal vez que se desconoce su paradero o que no se le ha entablado ningún proceso de alimentos previo, entre otras cosas. Y que él le quiere dar el mismo nivel educativo, por ejemplo, a su hijo biológico o su hijo legal respecto de su hijo socioafectivo. ¿Podrá tener asidero esa justificación dentro de la contestación de la demanda para poder determinar la necesidad, en este caso, y la condición económica en esa evaluación del demandado? ¿Podré insertar el hecho de que dentro de mi espacio del monto que se va a utilizar como pensión alimenticia, se considere que yo tengo que darle un nivel de calidad de vida igual o más o menos igual al hijo de mi pareja nueva respecto de mi hijo biológico? Y aquí suenan las alarmas, porque muchos dicen, doctora, pero él tiene que darle la vida que corresponde a su hijo legal, a su hijo biológico. ¿Cómo va a estar dándole, incluso a veces hasta peyorativamente, dicen, al hijo de otra, la vida que le toca que le dé a su verdadero hijo? Eso, señores, pasa mucho porque también es parte de un espacio cultural en la que hemos crecido, que dentro del matrimonio, y no podría haber una figura de familia fuera de este espacio de protección matrimonial. Pero, sin embargo, tenemos que ser claros también que en el Perú existe situaciones de relaciones irregulares, por decirlo así, o situaciones de hecho, que no han llevado un espacio tradicional de vínculo familiar y que surgen las familias ensambladas, es decir, el hijo de la nueva pareja más el hijo biológico, y entre ellos todos forman una familia ensamblada. Y si nos centramos en el fundamento del Tribunal Constitucional, tendría que no darse una diferenciación entre estos hijos. ¿Recuerdan ustedes esta demanda ante el Tribunal Constitucional en la que se solicitaba que se le dé el carnet de pase de ingreso al hijo no matrimonial, ni siquiera hijo legal del que tenía a favor este pase en este club adinerado en Lima, y que él quería que se le dé también y se le extienda a este hijo no matrimonial como tal, ¿no? Al hijo de su nueva pareja dentro de este espacio de familia ensamblada. Y se le dio, se dispuso que pueda también disfrutar, porque es parte de un reconocimiento de un nuevo tipo de familia. Entonces, ¿podemos insertar ese argumento dentro de una contestación de demanda?
Interesante porque algunos dicen sí, otros dicen no, va a depender mucho de en qué juzgado, en qué la justicia o el juez en ese espacio judicial pueda hacer un desarrollo mucho más amplio de las figuras. Pero considero desde mi humilde opinión que podría insertarse válidamente siempre y cuando cumpla algunos tipos de requisitos y que se le dé esa connotación de hijo socioafectivo, porque si no, el día de mañana cualquier persona va a querer indicar que tiene hijo socioafectivo y va a señalar para que se reduzca el monto de la pensión de alimentos o el monto que se va a consignar en los alimentos respecto de que sus necesidades y sus condiciones económicas también tendría que valorarse el hecho del nivel de vida que se le quiere dar a un hijo socioafectivo. ¿Correcto? Bien. Y ya en la figura del matrimonio, dentro de este libro como tal, tenemos una figura que, miren, algunos cuestionan su vigencia. Dicen, ¿será vigente esta figura de los esponsales o ya debería salir o derogarse porque ya casi nadie utiliza la figura de los esponsales? Yo recuerdo que en una entrevista para acceder a la magistratura, ya en la parte final me preguntaron sobre los esponsales. Me dijeron primero cuál es el artículo de los esponsales y cuál era mi comentario respecto si debería salir o no de este marco de protección en el matrimonio. Señores, miren, más allá de la figura como tal del esponsal, que es una promesa recíproca y que no es cualquier promesa, es una promesa que, si bien es cierto, no te va a generar una obligación legal de contraerlo, ni de ajustarse a lo estipulado en el caso del incumplimiento de la misma, sí tiene efectos. O sea, el 239 te dice claramente que no te va a generar esa obligación, pero ya que asumes un compromiso como tal, si esa promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas aptas, obviamente, para casarse, y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, y ello ocasiona un daño o perjuicio al otro o a terceros, aquel estará obligado a indemnizarlos. Pero eso, más allá de que si es dentro del espacio de la figura de los esponsales, en el caso peruano, ante cualquier hecho que pueda generar un daño, pero siempre y cuando tenga los factores de atribución, por ejemplo, el nexo causal, entre otros requisitos necesarios para que se pueda conllevar a una indemnización como tal, aparte de pasar ese espacio probatorio en el ámbito de lo que es indemnización, si es que cumple esos requisitos, podría ser un daño que pueda ser indemnizado. Entonces, si usted le pone de nombre esponsales o no, pero usted logra primero que exista un daño o ese perjuicio y que se den esos elementos, puede estar obligado a que se genere una indemnización. La acción incluso te establece aquí un plazo, debe interponerse dentro del plazo de 1 año a partir de la ruptura de la promesa del noviazgo. Dentro del mismo plazo, cada uno de los prometidos puede revocar las donaciones que haya hecho a favor del otro por razón de matrimonio proyectado. Cuando no sea posible la restitución, se observa lo prescrito en el artículo 1635. Esa es la primera figura que aparece, que es el tema de los esponsales. Sin embargo, ya entrado al título 1, el matrimonio como tal, tenemos el artículo 234 del Código Civil que te establece los elementos del matrimonio. Pero está muy relacionado con lo que te establece el artículo 4, que ya se había señalado, que es un instituto natural, que el derecho positivo como tal regula la figura de ese instituto natural, pero no lo crea. Ojo, porque la creación no podría ser dado ante un instituto que previa a su regulación ya existía. Entonces, solamente lo que podemos hacer es regular y encaminar ese instituto, pero ha sido previamente ya creado. También es un instituto fundamental por el espacio de protección que se le da y es promovido innegablemente por el Estado, su constitución. Incluso a partir de ahora, esta situación del matrimonio notarial también que te permite facilitar el hecho de esa regulación o tener un cierto orden dentro de estos núcleos familiares o relaciones familiares. La doctrina establece el matrimonio como acto o como Estado. Dicen como acto respecto a que es un acto
jurídico como tal, y como Estado porque se va a generar también dentro de ese espacio algunas relaciones, no solamente de carácter afectivo, sino también relaciones patrimoniales. La Audiencia Nacional señala que es un instituto que proporciona profundas reflexiones históricas, políticas y sociológicas. Por eso dice, no hay un concepto específico de lo que vendría a ser el matrimonio. Algunos dicen, no, es un acto jurídico, otros es un acto jurídico especial, es una convención, algunos dicen incluso también por situaciones de este espacio de voluntades. Pero puede adaptarse este concepto, no es un concepto cerrado, sino que puede ser mutable y tiene que justamente adaptarse el concepto de matrimonio a las nuevas condiciones sociales. Y algo importante dentro del matrimonio es que surge una sociedad conyugal. Y dentro de la sociedad conyugal se dan no solamente relaciones personales, sino también regímenes patrimoniales. Dentro de los regímenes patrimoniales de la sociedad conyugal tenemos el régimen de las sociedades gananciales y tenemos el régimen de la separación de patrimonios. El régimen de la separación de patrimonios va a ser de elección antes del matrimonio, ojo, y que tiene que tener unos ciertos requisitos de validez para que pueda darse como tal. Porque por defecto, es decir, ante la no elección, se presume que es la sociedad de gananciales el régimen que se ha escogido. Correcto. Y justamente dentro de los elementos del matrimonio se señala que la unión sea voluntaria, es decir, que dos personas hayan decidido que de ellas surge el hecho de unirse y hacer una vida en común, no existiendo, no puede existir de por medio coacción entre ellas, sino eso podría ser sujeto a alguna de las causales de invalidez del matrimonio. La unión obviamente obedece a voluntades individuales, libres de presión o de vicios que puedan influir de manera trascendental en la toma de decisiones dentro de contraer un matrimonio. También que la unión sea entre varón y mujer, es decir, que sean de diferente sexo. No hay todavía la regulación en el Perú del matrimonio del mismo sexo, como si se da, por ejemplo, en otros países. Aquí es una unión de heterosexualidad y que también dentro de este espacio no debería haber ningún espacio de coacción como tal. Entonces, todavía el avance hacia aquellos matrimonios del mismo sexo, matrimonios igualitarios, en el Perú no rige. También respecto a la aptitud o la capacidad que puedan tener mujer y varón para realizar un matrimonio. Y eso está relacionado con la última modificatoria, que es lo que me estaban preguntando, que ahorita lo vamos a ver. Se hace alusión justamente a los requisitos legales con los que debe contraer la pareja para que pueda contraer válidamente el matrimonio. Estos requisitos o condiciones y también algunos impedimentos. Nuestro código señala los requisitos como tal y los impedimentos matrimoniales que pueden ser divididos en impedimentos absolutos e impedimentos relativos, que ahora vamos a pasar a ver la de la modificación. Pero primero terminamos con los elementos. Tenemos una formalidad del acto celebrado, y aquí justamente lo he dividido en las reglas específicas que usted encuentra respecto a la celebración del matrimonio, el matrimonio como acto, la sociedad conyugal, específicamente en los artículos del 248 al 268, respecto a la manifestación de voluntad, en la que se manifiesta este acto, es decir, cuentan con una libertad para poder manifestar esa voluntad de poder elegir el tema del matrimonio. Y un fundamento que está muy relacionado también con las uniones estables, el hecho de hacer la vida en común, que implica una convivencia entre cónyuges y también el espacio de el hecho de generar vida en común, que es dormir con la pareja. Y eso, ¿por qué lo señalo? Porque cuando usted va a ver el espacio del divorcio o la separación de cuerpos, justamente es que no se ha realizado un espacio de vida en común y puede ser que por más que tenemos un marco normativo de un divorcio sanción, se pueda dar la única causal de un espacio de remedio cuando hay ya una separación de hecho, es decir, con esa decisión unilateral de dejar de realizar, de hacer vida en común.
Y aquí justamente llegamos al hecho de la eliminación del matrimonio infantil. Hemos despertado todos incluso con un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el que señala se elimina el matrimonio infantil, más allá de lo que ustedes me estaban diciendo de adolescentes, sino es como tal el matrimonio infantil. El Ministerio de la Mujer saluda la aprobación del Pleno del Congreso, todavía estamos a la espera de la publicación, ante la iniciativa legislativa que permite la eliminación del matrimonio infantil en el Perú. Esto es un hito importante para desterrar prácticas que vienen siendo afectadas, que vienen afectando derechos fundamentales de niñas y adolescentes. Es decir, dentro del grupo etario está niña y adolescente. Con esto el Perú ha dado un paso adelante en su decisión de ser un país más igualitario y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia. El Ministerio de la Mujer, en su firme compromiso de erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes y lograr su desarrollo integral, hace extensivo el llamado a todas las autoridades de continuar en ese campo para garantizar su pleno desarrollo con acciones que busquen prevenir, sancionar y erradicar todo hecho que afecte derechos, desplegando sus máximos esfuerzos para contribuir a su protección integral de este grupo vulnerable. A ver, aquí hay varios puntos. Primero, que la prohibición que tiene es que todo aquel menor de 18 años que contraiga matrimonio, que podría incluso de manera posterior o que haya contraído matrimonio, podría solicitar incluso la anulabilidad de ese matrimonio. Entonces, se ha modificado y se ha derogado varias disposiciones del Código Civil y del Código del Niño, Niña y Adolescente. Se da, por ejemplo, el hecho de que la incapacidad, como estaba de manera textual, de las personas mayores de 16 años cesa por obtener título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio. Esa opción de cesar esa incapacidad va a estar referida para otros actos, pero no para contraer matrimonio. Lo que se ha insertado en la modificatoria es justamente que pasados ese espacio de 16 años podrá cesar por obtener un título oficial, sin embargo, para un tema de ejercicio de profesión o oficio, pero no aplica para contraer matrimonio. Es decir, no se va a dar bajo ninguna excepción el hecho de contraer matrimonio cuando se trata de menores de edad, es decir, menores de 18 años. Esta precisión se encuentra en el artículo 46A, que se incorpora específicamente el no se aplica para contraer matrimonio. En tanto, el artículo 241 del Código Civil, que establece impedimentos absolutos, se puntualiza que no puede contraer matrimonio las personas menores de 18 años de edad. Nuevamente enfatizando, todo aquel menor de 18 años de edad sin ningún tipo de excepción. Y en el artículo 248, en diligencias para matrimonio civil, se establece en la parte final de su primer párrafo: en ninguno de estos casos se permite contraer matrimonio a personas menores de 18 años de edad. Entonces, estos marcos normativos coinciden en que no se va a poder realizar bajo ningún supuesto el matrimonio entre, en este caso, cuando uno de ellos es menor de edad. La norma aprobada contiene una disposición complementaria y transitoria sobre la anulabilidad del matrimonio, en la cual establece la persona menor de edad de forma directa. Miren, incluso la persona que todavía, imaginemos, tiene 17 años y está casada, la persona menor de edad de forma directa y sin intermediarios, así como, por ejemplo, el espacio que te da la opción de denuncia, o sea, que te brinda capacidad como menor de edad para ejercer denuncia o para el reconocimiento de tus hijos o para ser demandante en un proceso de alimentos, por ejemplo. A partir de la modificatoria, la persona menor de edad podía asumir estos espacios de capacidad para poder reclamar derechos en favor incluso de su hijo, pese a tener la minoría de edad. Por eso, la persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Imaginemos aquí estos espacios, obviamente no va a haber mucho margen, pero se va a poder dar este espacio de denuncia directa
y que considero se puede habilitar algunos espacios de protección o priorizar en aquellos espacios socioeconómicos bajos donde es difícil acceder a, a mecanismos legales como por ejemplo el trabajo que pueda hacer la Defensoría de Oficio, la Defensoría de Víctimas, esos centros de emergencia mujer, para poder solicitar de manera directa esta anulabilidad, pero que hubiese también un acompañamiento a la persona que, o al menor de edad que quiere iniciar este proceso de anulabilidad. Entonces, importante estas modificaciones. Ahora, cuando me preguntan, doctora, ¿cuál es su opinión sobre ello? Miren, sí es un avance importante el hecho de que no se le dé ningún tipo de espacio al matrimonio de personas que son menores de edad. Sin embargo, como yo les mencionaba, al nosotros trabajar dentro de un juego de violencia familiar, esto está muy relacionado con patrones socioculturales, patrones en los que las víctimas son muchas veces por espacios de convivencia, no necesariamente matrimonio, sino la mayoría de las víctimas que llegan son adolescentes que están en estado gestacional, que han dejado de estudiar y que están conviviendo con sus parejas, que son mayores de edad o menores de edad también, pero que ya están siendo sometidas a algunas relaciones de poder o subordinación dentro de esos espacios de relaciones afectivas propias de un machismo instaurado en el que ellas se van a subordinar, van a dejar de estudiar y muchas veces el Estado no te apoya para una reinserción educativa. Y también el hecho de que puede asumir roles estereotipados, es decir, que ellas deje de estudiar para que se encargue del cuidado de los niños o para que se encargue del cuidado del esposo, entre otros roles estereotipados a partir de lo que corresponde eh, por rol natural a la mujer, ¿no? Un rol que es totalmente estereotipado. Entonces, esa situación podría conllevar a que se analice de manera integral. Lo que se pretende es evitar que nuestras niñas y adolescentes sean sometidas a estas situaciones de embarazo adolescente, por ejemplo, o algún tipo de violación que, bueno, trato de separar el espacio de violación sexual, sobre todo en estos rangos de 14 a más, de 14 a 17 años. Porque en esos espacios, como les digo, incluso en el ámbito penal estaríamos hablando de otro tipo de figura en el que sí se podría analizar un cuasi consentimiento de una relación afectiva. Entonces, cuando a los juzgados llegan o bueno, claro, a la judicatura llega denuncias de violencia familiar, pero no por connotación sexual, sino por hechos relacionados a violencia psicológica y física dentro de espacios de convivencia que asumen menores de edad, que son adolescentes entre 15, 16, 17 años, que ya asumen ese rol siendo madres gestantes, siendo adolescentes gestantes o adolescentes embarazadas, que ya asumen esos roles y que están siendo sometidas a varios tipos de agresiones por parte de sus parejas. Eso para mí es el principal fundamento que debería derrotarse, no solamente con la dación de esta prohibición del matrimonio infantil, que va a abarcar, pero es uno de las aristas, no va a abarcar la mayoría de situaciones que se dan dentro del espacio de la convivencia, no del matrimonio. Es que incluso a partir de una estadística, la incidencia del nivel de matrimonio, pese a que ahora tenemos tanta facilidad para poder casarnos, ha reducido. Las personas a nivel de sociedad, estos cambios ha tenido la iniciativa de generar uniones convivenciales estables, algunas, otras no. Sin embargo, ese desorden se ha empeorado a través de no tener un registro que facilite esta unión estable para hacer un monitoreo de esta relación familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque se lanza la opción del matrimonio notarial, sin embargo, no hemos logrado, por ejemplo, tener un componente importante acerca de aquellas uniones estables que son las convivencias como tal, así sean propias, en las que determinen, por ejemplo, qué régimen patrimonial van a utilizar. Y es que usted dirá, doctora, pero que en la unión de hechos se podrá establecer un régimen patrimonial. La elección de este régimen patrimonial no es solamente para el matrimonio.
¿Se podrá dar? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Podremos elegir dentro de una unión estable la opción de un régimen de separación de patrimonios? ¿Qué me responden? A ver, estoy leyendo aquí. Dice, doctora, ya fue superado la práctica club de diferenciación de hijos, doctora, le dan, ¿cómo dicen? A ver, vamos a leer un poquito aquí. Me dice, doctora, bueno, y ya fue superado el tema de la diferenciación en la práctica en el que ciertos clubs realizan diferencias. Claro, lo que pasa es que, Antonio, aquí no va a ser porque el club pretenda hacerlo, sino que pasa muchas veces con la solicitud que tengas que insertar para que no exista esa diferenciación, ¿no? Porque si bien es cierto, te dice en este espacio se prohíbe todo tipo de discriminación, sí, pues, pero lastimosamente, si no hay los apellidos, no hay un nivel de coincidencia con el nombre del socio, entonces no va a ser de manera inmediata, ¿no? Entonces tendrías que solicitar, es decir, darle ese margen de familia ensamblada para que se te pueda habilitar. Dice, aquí no me han aceptado, dijo el juez, tiene que estar reconocido el hijo de su cónyuge mediante una adopción y no lo considero como carga familiar, un hijo que no lleva sangre ni su apellido. Johanny, mira qué importante lo que me dice. Sin embargo, es importante que el juez maneje también una figura de familia ensamblada. Si tú utilizas esta sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la no diferenciación de este hijo del club, que le dijo, hey, club, no lo diferencies, él puede disfrutar de este club privado tan igual que el hijo biológico, pese a que no era hijo del que tenía la membresía. Pero ya va a corresponder que tú insertes este fundamento del Tribunal Constitucional para tu caso en específico, ¿no? En el caso de las comunidades campesinas, doctora, ahí también aplicaría esta norma de no poder contraer el matrimonio para adolescentes. Es que, a ver, cuando hablamos de comunidades nativas o cuando hablamos de justicia comunal, tienen sus propias reglas y sus propias tradiciones. Claro, la iniciación dentro de estos espacios de la vida sexual, incluso de nuestros adolescentes, tiene un margen de inicio mucho más pronto. Entonces, el trabajo con comunidad nativa tendría que específicamente ser un trabajo intercultural, ¿no? Eh, por eso les digo, no es porque di esto va a cambiar. Señores, más allá de los matrimonios, lo que prima son las convivencias. Eso es lo que quiero que me entiendan. O sea, prohibir el matrimonio entre adolescentes, por ejemplo, en el de niños está correctísimo, pero en el de adolescentes, el hecho que tú lo prohíbas, ellos no están esperando que se habilite el matrimonio para irse a convivir. Yo trabajo en provincia. Mis adolescentes de 15 y 16 años, tengo que ya hablarles incluso acerca de métodos anticonceptivos, entre otros, porque ellos están esperando, ni siquiera acabar el colegio, ya se quieren ir a convivir. ¿Por qué? Porque es parte de esa situación de salir de conflictos tal vez de la familia o de salir del conflicto económico en el que se encuentran, entre otros componentes. Entonces, no porque se va a dar esa prohibición va a cambiar el índice de adolescentes que inician o el índice de embarazo adolescente. Eso es lo que quiero que me entiendan. No porque se ha dado esto va a variar la estadística de índice de embarazo gestacional adolescente o el índice de violencia física o psicológica de adolescentes que ya conviven. Eso es lo que quiero que entiendan. Doctora, si justamente, si bien aplaudo la norma que se ha dado, pero en el contexto real, hoy la convivencia entre adolescentes es donde se genera el sometimiento. Correcto, Antonio, que llegan a estar embarazadas y por los que progenitores ya se desobligan del adolescente, que decidieron retirarse de su hogar para irse con su pareja y desde ahí muchos actos de violencia. Correcto, pienso que sí, doctora. Carmen Alegría dice que sí al espacio de escoger un régimen patrimonial. ¿Correcto? En el tema de la convivencia. Yo creo que sí, desde que uno tiene más de 2 años continuos, genera régimen patrimonial. No, dice Digna. Marilena, siempre y cuando se registre. Muy bien, Marilena. Más allá de esperar los 2 años, estimada María, ¿quién me había dicho los 2 años? María Elena. Más allá de que esto es cuando tú registras la unión. ¿Y por qué no habría impedimento en registrar? Porque justamente tú alegas constitución y dices, hey, es equiparable a lo del matrimonio, ¿correcto? Y si en el matrimonio te da la opción de elegir y por defecto en la sociedad de gananciales, yo puedo elegir una sociedad de separación de patrimonios. Ojo, no es que de manera inmediata el registrador te lo va a permitir, sino que tienes que solicitarlo como tal y tiene que tener una motivación como tal.
Aquí me dice Johanny, por ejemplo, doctora, si una persona se casó siendo menor de edad, puede pedir la nulidad matrimonio, ahora ya es mayor. Claro, Johanny, aquí es, incluso siendo menor de edad, podrías denunciar, pero ya eres mayor de edad, lo podrías hacer, claro que sí. Y ella no vive con él que se casó, claro que podría solicitar la nulidad. Bajo esta, mira, tú dices acá, sobre la nulidad del matrimonio, ¿correcto? En la cual la persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad. Ahora tú me preguntas, doctor, ¿y qué va a pasar con los que son mayores de edad? Que ya pasó. ¿Podríamos asumir esa misma regulación? Bueno, siempre se va a ir a un espacio judicial, Johanny. Tú sabes que incluso hay teorías, por ejemplo, el no beneficiarte de actos impropios, por decirlo así, o sea, actos de mala fe, o tu pretensión sea un acto de mala fe para tener un beneficio o para perjudicar a otra persona. Ahí sí, pero bajo la premisa de que incluso el menor de edad podría estar habilitado, no significa que solo a los menores de edad. Correcto. Entonces, también se dio el matrimonio notarial. A partir de la ley 31643, los notarios podrán celebrar matrimonios civiles. Los notarios, me dice José Huanca, doctora, en muchos casos no se registra la unión de hecho. Claro, la mayoría de, José, cuando van a juicio, es uno, porque ya falleció la persona con la que tú conviviste fallece. Eso es lo que el mayor caso de casos de unión o de reconocimiento de unión es por eso, porque falleció, porque si estuviera en vida, uno, o lo obligas a que vayan y registres, o también pueden ir al tema, a hacerlo mucho más sencillo y no necesariamente ir al espacio judicial, lo podrías hacer notarial. Sin embargo, en el espacio cuando fallece y empiezan a haber conflictos sobre ese reconocimiento de la convivencia, nos vamos al espacio judicial. Ahora, dentro del espacio judicial, mi querido José Huanca, si es que tú no elegiste, se entiende que, ¿correcto? Se entiende que elegiste la sociedad de gananciales. Surge igual que el matrimonio, igualito. No es que tú te vas para atrás y que ellos escogieron, mientras que convivían, decían que iba a ser por separación de patrimonio. No. Eso tendría que ser una manifestación expresa. Y tú no te vas a ir al Poder Judicial para poder lograr demostrar que era bajo la separación de patrimonios. Eso es, tiene que ser una elección expresa bajo un registro. Ya no tendrías por qué ir al Poder Judicial. Doctora, si no se registra la unión de hecho y no se registró, ¿hacia quién va la demanda? ¿A qué te refieres, Marilyn? No entiendo. Porque tú demandas el reconocimiento, por ejemplo, si es que ya falleció tu pareja, con la que has convivido de manera propia 2 años, será pues a la sucesión de esta pareja, ¿no? Por eso, tú demandas a la sucesión. Si él ya falleció, demandas a la sucesión. Pero no sobre la elección de régimen patrimonial, porque se entiende que fue por sociedades gananciales. ¿No ves que esa es la por defecto? Los notarios podrán celebrar matrimonios civiles en sus respectivas notarías y excepcionalmente fuera de estas, según el procedimiento establecido en el Código Civil. Ojo, cuando a veces me dicen, doctora, yo me mato, yo no debe estar carito. Bueno, Marilena, cada uno tiene sus tarifas, ¿no? Que es lo más sencillo. Pero, Marilena, no, el hecho de que ahora tú puedes casarte hasta el matrimonio express va a salir ya. No va a ser que la gente quiera casarse. ¿Correcto? O sea, no va a ser que cambie el hecho de que la sociedad está rumbo a generar uniones convivenciales por encima del matrimonio. Eso se da. Entonces, no porque facilito el matrimonio o lo hago menos dificultoso o engorroso o mucho más accesible, va a conllevar a que esas relaciones, incluso convivenciales, pasen a ser un matrimonio como tal. Hay relaciones que inician como convivenciales y terminan como convivenciales. No es que inicio como convivencia y luego doy el paso para el matrimonio, no. Surgen desde un primer inicio, ¿correcto? Entonces, de acuerdo con la norma modificatoria, quienes pretendan contraer matrimonio civil podrán hacerlo ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes, cumpliendo sí con los requisitos legales. No es que yo me quiero casar por notario porque no me exige tanto requisito. No, igual se exigen los mismos requisitos que establece el Código Civil para contraer matrimonio. Y la extinción del vínculo matrimonial. Miren,
usted puede extinguir el vínculo matrimonial de 3 formas: invalidez, divorcio y fallecimiento. Ojo, esto es pregunta de examen siempre, ¿ah? Invalidez, divorcio y fallecimiento. Son las únicas formas de extinguir el vínculo matrimonial. No hay otras, ¿correcto? Ahora, si vas a ir al tema de la invalidez, puedes ir por el tema de la nulidad o el tema de la anulabilidad. Ya vieron ustedes uno de los supuestos que se está incorporando, el hecho de que el menor de edad de manera directa, sin intermediarios, pueda solicitar la anulabilidad de su matrimonio porque, y siendo menor de edad, ha sido sometido a matrimonio, ¿correcto? Podría solicitar esa anulabilidad. En el tema del divorcio tenemos 2 tipos de divorcio: divorcio relativo y divorcio absoluto. Dentro del divorcio relativo, que es el previo al divorcio absoluto, es la separación de cuerpos. Recuerdan que ustedes, su artículo incluso 333, que te señala las causales de este tipo de divorcio dentro de un modelo de un divorcio sanción, te establece que el primer paso para el divorcio, ¿cuál es? La separación de cuerpos. Y posterior a ello, el divorcio absoluto. No es que de manera inmediata, ¿correcto? Hay un plazo para poder llegar al divorcio absoluto. Ahora, voy a hacerle unas preguntas a los conectados, por favor. Aquí. Ahora, vamos a primero responder algunas preguntitas que están acá. Dice, en la demanda de alimentos como pretensión accesoria a unión de hechos, ¿se puede solicitar? Dios, ¿qué están hablándome? Edwin, ¿qué pasó? A ver, primero que, ¿ante qué juez se ve el tema de la unión de hecho? El reconocimiento de la unión de hecho. A ver, escríbanme acá, por favor, ustedes. Si yo quiero un reconocimiento de unión de hecho, ¿es un juez de paz letrado o un juez especializado? A ver, respondan. El reconocimiento de la unión de hecho, ¿es a un juez de paz letrado o es a un... Claro que sí, es un juez de familia especializado. Entonces, si es un juez de familia especializado, yo podría adicionarle una pretensión a un juez de paz letrado, que es en los alimentos, la de unión de hecho. No se podría, señores, en el espacio de que el alimento va dentro de paz letrado y el reconocimiento de la unión de hecho va en un espacio de un juzgado especializado. Son 2 procesos diferentes. Por eso que yo les decía que la tendencia es a unificar. Dentro de uno mismo podría verse todas las pretensiones, pero eso todavía no se logra. Tengo por ahí una decisión, sí, del doctor Félix Ramírez, que lo hizo que acumuló varias pretensiones. Ahorita se las voy a pasar. Creo que acá lo tengo, más bien en un ratito. Es importante porque ahí sí acumuló, pese a que los procesos eran diferentes y que la competencia también. A ver, acá lo pongo ya. Ramírez, Félix, a ver. Que acumuló el tema de tenencia, la afiliación, que tenía que hacerse paz letrado, pero lo acumuló. Filiación, tenencia, acumuló todo y resolvió. Importante acá, a ver. Acá está. Pero es en un caso en el que la persona que solicitaba, acá está, proceso de filiación, tenencia, pensión de alimentos, lo ventiló todo en un solo proceso. Sí se ha dado eso, ¿ya? Pero siempre y cuando aquí la persona que solicitaba tenía una situación incluso que era, su hijo tenía un problema, creo que era cieguito, tenía una discapacidad, ella estaba en absoluta pobreza, entonces fue una situación muy coyuntural, ¿correcto? No se puede ventilar esas 2 o acumular. Pero ahí les estoy mandando el enlace para que ustedes revisen ese proceso en el que sí se acumuló todo, pero dada la condición de vulnerabilidad del denunciante, ¿correcto? Pretensiones acumulativas, pero María Elena, en esta que te estoy enviando es filiación, tenencia y pensión de alimentos, no unión de hecho y alimentos, ojo. Son situaciones que tienen que abordarse a partir de la vulnerabilidad de la denunciante, ¿correcto? No tampoco va a ser, todavía no ha cambiado, o sea, no podemos trabajarlo así. Dice, a ver, ¿qué me dice acá? Ok, ya. Doctora, si registro mi unión de hecho, ¿tengo derecho a suceder si mi ex conviviente muere? Miren qué importante, Ángela, lo que me pregunta. Me dice, doctora, yo he registrado mi unión de hecho. Claro que tengo derechos hereditarios, eso por constitución.
tienes todos los derechos y también el Código Civil te reconoce derechos sucesorios, ¿correcto? Claro que sí. Incluso si es que no lo has reconocido, Ángela, tú primero solicitas el reconocimiento y luego accedes a los derechos hereditarios. Doctora, entiendo que si hay sociedades gananciales, es decir, todo lo que se adquirió durante la unión de hecho pertenece a ambos cónyuges, pero si uno de los cónyuges adquirió bienes inmuebles solo a su nombre, es decir, no interviene el conviviente, es que, Isabel, se entiende que si tú estás bajo la figura de una convivencia que posteriormente se va a reconocer hacia atrás, ese tiempo en el que tú dices, hey, pero lo he comprado solo, pero lo has comprado dentro de la convivencia y es como comprarlo dentro del matrimonio. Y caso en el hecho de que tú compras un bien solo con tu nombre, pero dentro del matrimonio y tienes régimen de sociedades gananciales, el bien es de los dos, ¿correcto? O el bien es de la sociedad. Así que se va a aplicar lo mismo. Es decir, no porque lo compraste solo con tu nombre, que efectivamente si estás en una unión convivencial no tiene la obligación de participar en la compra ni en la venta la otra parte, porque no están reconocidos como tal. Sin embargo, cuando tú luego haces un reconocimiento hacia atrás de que todo ese tiempo fue una convivencia y todos los bienes que se adquirieron, pese a que lo adquiriste de manera unilateral, una de las partes sigue siendo de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Listo. 3 orden, dice, tercer orden. Gracias, doctora, tercer orden. No sé a qué se refiere tercer orden. Bien. Doctora, en el caso de liquidación de la sociedad gananciales, cuando algún adolescente decide solicitar una ley de matrimonio con esta nueva normativa, ¿cómo se tendría que realizar la liquidación? No, es que, a ver, Antonio, el tema es el siguiente. Es que cuando se va a dar el tema de la anulabilidad o de la nulidad, que son situaciones diferentes, en el caso del anulable es porque sigue siendo a partir de una situación de parte. Es decir, no es que de oficio todos los matrimonios contraídos de menores de edad antes de esta modificación van a ser anulados. No, tiene que solicitarlo. Por eso la anulabilidad involucra que tú puedas solicitarlo. Si tú eres el menor de edad que se sintió afectado por ello, tenga que solicitarlo. No es de oficio, sino que él lo tenga que solicitar. Ahora, la disolución como tal de ese matrimonio se conllevará a que se haga una liquidación como tal y que en ese espacio los bienes que eran considerados bienes propios, pero no va a haber mucho conflicto porque el bien adquirido como menor de edad, si es que estaba casado, tenía una capacidad para poder hacer esta compra o disposición de bienes. Y se entendía que la mayoría de adolescentes iban a estar casados bajo el régimen de sociedades gananciales. Entonces, eso se va a liquidar y se va a quedar como corresponde dentro del 50%. No habría una opción aquí de retrotraer a cero y que esos bienes al final, ¿quién va a ser el titular? ¿No es? ¿Cómo podrías tú probar de quién sería ese bien propio si ya había una sociedad de gananciales que surgió y que tendría que liquidarse? Doctora, ¿qué pasa si en el 2019 se instauró una demanda de tenencia de alimentos y hubo un pronunciamiento de fondo? Y a la fecha, ¿puedo solicitar el desistimiento de la pretensión de tenencia y solicitar que el demandado haga valer su derecho en la última modificación de la ley con la tenencia? Bueno, Julián, no estamos hablando de la tenencia, pero te comento que si tú has presentado la tenencia antes de la modificatoria o después de la modificatoria durante, igual el juez va a resolver de acuerdo a la ley vigente. Y la opción del juez es priorizar la tenencia compartida. Solamente se dará la tenencia exclusiva cuando existe algún conflicto respecto a un posible perjuicio al niño de tener contacto con su padre. Es decir, casi no habría opción a una exclusiva, situaciones muy excepcionales. Así que no tendrías por qué solicitar el desistimiento y que lo solicite y haga valer con la última, no tendría mucho sentido, porque si tú ya demandaste, la juez igual va a resolver por la tenencia compartida. Ella va a resolver la tenencia compartida si es que no encuentra ningún argumento que prohíba ese contacto del progenitor con el niño. Bien, vamos a continuar en el tema de las preguntas. Vamos a hacer las preguntitas para el día de hoy. A ver, atentos ustedes, ¿ya? Vamos a responder. A ver, señores, en el divorcio relativo, yo ya les expliqué, en el divorcio relativo, a ver, mientras que usted inicie el divorcio, ¿correcto? Está en trámite su divorcio, ¿ya? Usted podría
suspenderse el deber de fidelidad mientras el trámite del divorcio, mientras que usted ya interpuso su divorcio? ¿Podría suspenderse el deber de fidelidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Magdalena me dice no. ¿Y si se da el tema de la separación de cuerpos? Usted ya está con separación de cuerpos. En separación de cuerpos, ¿podría suspenderse el deber de fidelidad? Johanny dice no. ¿Quién me dice sí? A ver. No hay sí. Claro, Antonio, correcto. El deber de fidelidad, señores, se va a mantener en el divorcio relativo y solamente con el divorcio absoluto, es decir, cuando se disuelve el vínculo matrimonial, recién se podría alegar ya ni suspensión, sino que desaparezca esa obligación de fidelidad, ¿correcto? La fidelidad se mantiene durante la separación de cuerpos. Entonces, con el divorcio relativo, yo lo único que voy a suspender es el derecho o el deber de lecho y habitación. Eso sí, o sea, en el divorcio relativo, en la separación de cuerpos, yo suspendo el deber de cohabitación, pero no suspendo el de fidelidad, ¿correcto? Se mantiene, como dice Antonio. Ahora, durante la separación de cuerpos, señores, pregunta, durante la separación de cuerpos, ¿se pone fin a la sociedad de gananciales, sí o no? Fin estamos hablando, ¿ah? No, a ver, piénsenlo bien, ¿ah? Tú has iniciado tu divorcio y dentro de tu divorcio ya te salió tu decisión de separación de cuerpos. Ojo, yo no te estoy hablando de una separación de hecho, estoy hablando de una separación de cuerpos. Se ha dado el divorcio relativo. Todavía no el absoluto, pero sí se ha dado el divorcio relativo. Es decir, la decisión judicial dice separación de cuerpos. Discutible, dice Antonio. Señores, en el divorcio relativo por separación de cuerpos, porque ya es justamente tú pides el divorcio relativo, porque una de las consecuencias es poner fin a la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales no finaliza con el divorcio absoluto. O sea, sí finaliza, pero no es que recién. Pero ya con el divorcio relativo se pone fin a la sociedad de gananciales, ¿correcto? Entonces, con la separación de cuerpos dentro de una divorcio relativo. No me vaya a confundir usted y decir, doctora, no, mientras que dure el proceso de divorcio. No, el proceso de divorcio está durando, se inició el proceso de divorcio, pero estamos hablando cuando tú ya tienes una decisión que se dispone la decisión judicial de separación de cuerpos. En la decisión judicial, el juez dice separado de cuerpos, ya el juez lo dice. Ahí se pone fin a la sociedad gananciales. Ahí se pone, desde ahí se pone fin, porque no sería justo que, pese a tener una sentencia de separación de cuerpo, ojo, estamos hablando de sentencia, no estamos hablando de la separación de hecho, no se confunda. A veces se confunde la separación de hecho. Ah, no, doctora, yo me separé, entonces ya no había sociedad gananciales. No. Mientras que tú te separaste porque tú quisiste irte, abandonaste el hogar o te separaste de hecho, eso no pone fin a las sociedades gananciales. Al contrario, el patrimonio que sigas adquiriendo va a seguir siendo de los dos. Pero si tú obtienes una decisión judicial que ordena o dispone la separación de cuerpos como un divorcio relativo, ahí sí pones fin a la sociedad. Solo ahí, que es pues un poco. Claro, Antonio, sí, porque tiene sentencia. Por eso el caso es en el divorcio relativo. Divorcio relativo no es el inicio del proceso, es porque tú ya tienes una decisión, ¿correcto? Hay dos tipos de divorcio, el relativo y el absoluto. En el relativo logras la separación de cuerpos y que tú, ya, a ver, cuando tú tienes una decisión, una sentencia de separación de cuerpos, ¿puedes darse la reconciliación? Claro que sí, y se vuelve a activar, ¿correcto? Entonces, con el divorcio relativo, tú todavía tienes la opción de la reconciliación, pero ya pusiste fin a la sociedad de gananciales, ¿correcto? Y en el divorcio relativo tienes tu decisión judicial con separación de cuerpos, pero subsiste aún el vínculo matrimonial. Ya en el absoluto, que está acá, en el absoluto sí ya se disuelve el vínculo matrimonial. Entonces, en el divorcio relativo se puede quedar sin efecto con la reconciliación, ¿correcto? Entonces, vamos a lo que es el matrimonio sociológico.
o el famoso concubinato. Es una unión estable entre un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho y que está amparado por la Constitución Política del Perú. Tanto la del 79 como la del 93 ya reconocen las uniones de hecho. Es el denominado concubinato propio, es decir, que cumple los requisitos de no tener impedimento matrimonial, cumple el año de los 2 años y cumple el tema de la ubicuidad para la convivencia, ¿correcto? No tienen impedimento patrimonial y cuando también se puede dar o se diferencia del concubinato impropio cuando existe algún impedimento matrimonial. El asunto es que se tienen que cumplir requisitos establecidos en el artículo 402 del Código Civil y la ley se utiliza en estos casos para favorecer el concubinato. ¿Qué dice acá? A ver, singularmente el inciso 3 del artículo 402, cuando utiliza la ley para favorecer, en casos de concubinato impropio, la investigación judicial de la paternidad extramatrimonial. Lo que pasa es que dentro de los concubinatos propios existe una corriente en el que dice, hey, no hay ningún tipo de protección al concubinato impropio. Por ejemplo, aquella mujer que pasó gran parte de su vida, pese a que tenía la persona, su conviviente impropio, tenía un impedimento, claro, matrimonial, pero el patrimonio fue adquirido, por decir, el caso de Alan García, ¿ya? Que es el caso más claro del concubinato impropio. Pilar Nores era su esposa, pero con Pilar Nores vivió como matrimonio un tiempo no muy grande en tiempo, pero con la pareja, con la mamá de Danton, tuvo una convivencia de más de 15 años, pero en una convivencia impropia. Y en esa convivencia de 15 años, incluso que esa fue la última persona con la que mantuvo una relación, la situación del tiempo que pasó con ella no conllevó a que la mamá de Danton tenga, por ejemplo, la pensión de viudez. ¿Quién cobra la pensión de viudez? ¿Pilar Nores o la mamá de Danton? Pese a que estuvo los 15 últimos años de su vida con la mamá de Danton. Entonces, es una situación de una corriente también que dice, hey, no hay ningún tipo de protección. Y acá, como todos somos de la Santa Inquisición, Pilar dice, entonces decimos, claro, pues está bien, ¿para qué se mete con un hombre casado? Esos señores, bajo una sociedad como la peruana, en la que existen muchas relaciones fuera del matrimonio y que no se han dado mecanismos para, como les digo, cambiar patrones culturales primero, ¿no? O socioculturales. Entonces, sí podría darse una situación en la que muchas veces la pareja con la que mayor tiempo vivió es la que no tiene ningún tipo de beneficio porque es parte de un concubinato impropio. Y eso justamente al final afecta también a los niños nacidos durante el matrimonio y los niños provenientes de la unión convivencial. Por ejemplo, en el caso de Antón, ¿no? Los hijos de Alan García, que son hijos matrimoniales, primero cuando imaginemos que era una sociedad de gananciales, la repartición de los bienes respecto a la liquidación de la sociedad de gananciales de manera inicial va a conllevar a un estatus económico diferente al estatus de Danton, porque él solamente va a acceder en igualdad como hereditario, por el derecho hereditario, pero la mamá de él no tiene acceso a nada, no ganó nada. ¿Podríamos insertar a la mamá de Danton dentro de la herencia? ¿Podría ser beneficiaria de la herencia la mamá de Danton? ¿Podría recibir herencia de Alan García, la mamá de Danton? Díganme ustedes, ¿sí o no? ¿Habría alguna fórmula? Seguro no puede tener, el viudez no puede tener, pero mira, sí podría. Correcto, Marielena, si dejó testamento, sí podía, pero si dejó testamento, obviamente en el porcentaje de la libre disponibilidad, solamente en esa. Claro, no podría en otro aspecto, pero sí podría insertarla. Entonces, cuando a veces nos preguntan eso, dice, ¿se puede dejar herencia al amante? Claro que le puedes dejar, pero, o a la pareja extramatrimonial, siempre y cuando inserte, claro, algo irrisorio para un nivel de convivencia, imagínate, de 15 años, con la que ha crecido, ha estado ahí en su, bueno.
Señores, es algo que pasa en el Perú. Nosotros no podemos rasgarnos las vestiduras y decir, no, está bien, justamente, ¿para qué se metió en un matrimonio? No podemos hablar así porque, lastimosamente, la sociedad como tal, nos rasgamos las vestiduras, pero consentimos y conocemos nosotros más de una persona, un amigo o conocido, que tiene más de una familia, que tiene relaciones familiares y que producto de esas relaciones familiares tiene un hijo en una familia, otro hijo en otra y otro. Es algo que sucede, ¿no? Correcto. Ahora Paola me dice, doctora, pero había adulterio. Claro que sí, podría haber utilizado la causal de adulterio para el divorcio, pero ojo, Pilar nunca pidió el divorcio. Y es que le convenía más seguir siendo esposa que no esposa. Imagínate que se hubiera divorciado, no hubiera cobrado pensión de viudez. Y la pensión de viudez de ex mujer de presidente es una pensión alta, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Correcto. Las uniones de hecho, o usted, por ejemplo, analice nada más el matrimonio o el divorcio de César Acuña también, ¿no? Algunos que son tal vez aquí del partido de Acuña me irán a reportar, pero también la señora Rosita de Acuña, ese divorcio en que, claro, doctora, también puede cederle, claro, el de libre disposición, pues, justamente por eso, Jacqueline, en el libre de disposición. Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen respecto de sus miembros derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, tercio de libre disposición, 727, libre disposición total, 730, legítima del cónyuge, derecho de habitación vitalicia, derecho de usufructo, concurrencia del cónyuge con los descendientes, usufructo del cónyuge, cónyuge con ascendientes, sucesión exclusiva del Código Civil, se aplica también al conviviente sobreviviente de la unión de hecho según los términos de la ley 30.007, que se dio el 17 de abril del año 2013 y que reconoció derechos sucesorios a las uniones de hecho, ¿correcto? ¿Cuáles son los elementos que configuran una unión de hecho? Primero, que los individuos que conforman tales uniones no tengan impedimento para contraer matrimonio, que sea una unión monogámica o una unión heterosexual, que compartan la habitación, lecho y techo, y eso es importante, porque en el espacio probatorio judicial a veces se cuestiona el tema de la ubicuidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos acostumbrado a tener el registro, por ejemplo, actualizado de nuestra ficha de RENIEC? Nuestro registro de RENIEC no coincide con nuestro domicilio, y cuando quieren presentar, por ejemplo, como medio probatorio y presentan fichas de RENIEC de uno y del otro, y son diferentes lugares, uno en Trujillo, otro en Lima, entonces no les ayuda mucho esa ficha de RENIEC o ese documento de dirección que aparece según ficha de RENIEC. Entonces es importante que podamos actualizar nuestros datos, que obviamente no es el único medio probatorio, que se podría insertar incluso otros medios probatorios que puedan probar la convivencia, sí, pero sería importante que si tenemos un nivel de orden respecto de actualizar nuestro registro domiciliario, sería mucho más sencillo probar la ubicuidad o el hecho de compartir habitación, lecho y techo, ¿bien? Que se trate de una unión estable, es decir, debe extenderse por un periodo prolongado, además de ser continua e ininterrumpida. Que la apariencia de vida sea conyugal, debe ser pública y notoria. ¿Ante qué autoridad se debe inscribir la unión de hecho? La emisión de la ley 29560 amplía la competencia a los notarios y se incorpora como un asunto no contencioso el reconocimiento de la unión de hecho cuando ambos convivientes están de acuerdo en su inscripción. Los integrantes de la unión de hecho que cumplan con los requisitos deben acudir ante el notario a fin de que se extienda una escritura pública, que luego será inscrita en el registro de personas naturales. Los convivientes presentan su solicitud ante el notario, quien manda a publicar un extracto de dicha solicitud en el Diario El Peruano y otro diario de amplia circulación. Transcurridos los 15 días útiles desde la publicación del último aviso, sin que se hubiese formulado oposición, el notario extiende la escritura pública de declaración de reconocimiento de unión de hecho. En el caso de oposición, lo remite los actuados al Poder Judicial. El cese de la unión de hecho, mira, también debe ser inscrita. Es decir, es como un divorcio. ¿Me voy a divorciar o voy a terminar la unión?
y se tramita ante el notario a través de una escritura pública en la cual pueden liquidar la sociedad de gananciales. ¿Por qué dice liquidar la sociedad de gananciales? Porque se entiende que por defecto escogieron la sociedad de gananciales. Porque si ellos habrían, así como inscrito su unión, hubieran inscrito su régimen de separación de patrimonios, entonces hubiese sido una situación diferente. Para este caso, ya cuando liquidas, no es necesario ejercer publicaciones. El cese de la convivencia se inscribe también en el registro de personas naturales ante SUNAT. Y los requisitos que están contemplados es nombres, firmas de ambos solicitantes, el reconocimiento expreso de la convivencia y que no existan los impedimentos. Es relevante la inscripción de la unión de hecho, puesto que permite el reconocimiento legal de la existencia de una sociedad de bienes sujeta a una sociedad de gananciales por defecto, ojo, y que otorga derechos sucesorios a partir de la modificatoria de la ley vigente. Pregunta. ¿Es posible amparar una unión de hecho de una persona casada, ojo, en este caso un varón, con una persona soltera, ¿ya? Persona casada con una persona soltera. Es decir, mi ejemplo, yo estoy realizando una unión de hecho con una persona casada. Y usted dirá, doctora, pero eso es una convivencia impropia. Claro, pero ¿qué pasa si el sueño de todas las que no tienen, de los que tienen la convivencia impropia es fallece la esposa durante la convivencia? Y posterior a eso, sigo conviviendo con mi pareja. ¿Convierto en mi convivencia impropia por el hecho del fallecimiento de la esposa? ¿Qué dicen ustedes? Si quieren, prenden el audio. ¿Ah? Hubo infidelidad, dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo convertir mi convivencia en propia? Jacqueline del Águila creo que quiere prender su audio. ¿Qué dice? Prendan su audio para poder conversar. Sí, me dice Gilma, Jacqueline, sí, Luz. Sí, ¿están seguros? O sea, ¿yo hago el reconocimiento desde el inicio de mi convivencia o desde que fallece? A ver, hagámoslo más difícil. Transcurrido 2 años, ¿de qué? ¿De que fallece? Ah, eso sería otra cosa, pues sería otro inicio. Estamos hablando de si mi convivencia va a ser reconocida porque falleció la esposa. Importante lo que ustedes me dicen. Hay mucho de cierto en lo que ustedes me dicen. Y acá está la respuesta. Miren, el Pleno acordó por mayoría la convivencia entre una persona casada con una persona soltera. Viene a ser un concubinato impropio o imperfecto, por cuanto existe un impedimento legal que lo obstaculiza, la relación del matrimonio. Entonces, si la convivencia se ha originado bajo los parámetros de la convivencia impropia y posteriormente a la muerte de la esposa o esposo, dicha persona continúa con la convivencia que nació irregular, impropia, dicha irregularidad, atentos, no se podrá convalidar con la muerte de él o de la esposa, pues la norma no puede legalizar un hecho o un acto impropio. Importante. Importante porque está satanizando este pleno a ese inicio de una relación. Es decir, nació espurio, nació ilegítimo, entonces no se va a convertir por ninguna situación. A diferencia, por ejemplo, ustedes recuerdan las reglas del matrimonio de la bigamia como tal, el matrimonio nuevo, que cuando fallece la primera, ahí se le da la opción a que la nueva esposa pueda convalidar ese matrimonio porque ya no existe el otro impedimento del primer matrimonio. Pero igual se le corre ese espacio de aceptación del hecho de que ella se casó pensando de que era la única esposa, sin embargo luego se determinó que hubo otra esposa, ¿verdad? Pero igual se le da esa opción. Aquí en cambio se sataniza y no hay opción porque nació espurio, continúa espurio. ¿Correcto? Y ahí les doy el espacio a los que quieran las diapositivas que puedan hacer los clics en los links celestes para que puedan acceder al material completo. Bien, y miren,
Importante también que se han dado algunos plenos relacionados, sobre todo el de 3 y 4 de noviembre del año 2022, o sea, hace un añito, más o menos, en el que se hace una reinterpretación del artículo 339 del Código Civil respecto, por ejemplo, al plazo de caducidad en el proceso de divorcio por causal de violencia psicológica y física. Usted recuerda que son 6 meses de producida y, de conocida y 5 años de producida, ¿correcto? Para los plazo corto y plazo largo. Sin embargo, aquí se hace una reinterpretación de el inicio del cómputo del plazo cuando se trata de una mujer que se encuentra en estado gestacional, que luego dejó el estado gestacional, obviamente nació el bebé, y recién a partir de ese inicio, de ese espacio de saber qué es lo que quiere hacer con su vida, si mantenerse casada al lado de un hombre que le había cometido adulterio y que también generaba violencia sobre ella, la posibilidad de que el plazo corra desde esa fecha, declarando en este espacio la excepción de caducidad. Se declaró en una primera instancia fundada la excepción y en segunda instancia revocan y declaran infundada la excepción, es decir, a favor de la mujer para que tenga ese espacio de tiempo mayor para poder tener claro si es que quiere continuar con el matrimonio o no. Esta reinterpretación que se le da a este artículo, que usted ya lo puede profundizar, hoy nos tocó hablar del divorcio, pero igual les estoy dejando este pleno importante porque reformula, así como algunas figuras que les he venido señalando, sobre cómo reinterpretamos esos plazos que no deberían ser tan estrictos para poder divorciarse. Recuerda que el divorcio, en este caso, el caso peruano, es un divorcio sanción, es un divorcio muy difícil de acceder a la figura del divorcio. Y vamos a darle preguntitas finales, ¿correcto? Voy a leer las preguntas de ustedes, pero primero quiero que ustedes me respondan a estas preguntas. Doctor, atentos todos, ¿ah? Atentos para que me respondan. Doctora, soy casado. Ojo, chicos, atentos ya porque estamos por finalizar casi la clase. Doctora, soy casado y gané la lotería. ¿El dinero es solo mío? ¿Sí o no? Primero algo vamos a tener que precisar. ¿Qué le faltó a esta pregunta? ¿Qué le faltó a la pregunta soy casado y gané la lotería? Primero, doctora, ¿qué régimen? Exacto, Sandra, ¿qué régimen, doctora? El régimen, imaginemos que es el de sociedad de gananciales. Correcto, ya, es de sociedad de gananciales. Si es de sociedad de gananciales y gané la lotería, ¿el dinero es mío o es de ambos? Bajo el tema de la sociedad ganancial. A ambos, dice. Importante, miren el tema de la lotería, porque la idea es saber con qué dinero compré la lotería, ¿verdad o no? Tendría que saber con qué dinero compré la lotería. ¿Lo compré con un dinero proveniente de un bien propio, tal vez? ¿O un bien de la sociedad? Miren, no. Aquí no tendría usted que identificar nada. Si usted se casó bajo la sociedad de gananciales, el dinero de la lotería es de ambos. No hay más ni vuelta que darle. No hay depende aquí si Jacqueline. Aquí, si usted está casado bajo sociedad de gananciales y ganó la lotería, así usted lo haya comprado. Doctora, pero lo he comprado con el dinero de mi trabajo. Ese trabajo que yo hago extra, que yo taxeo en las noches, y con ese dinero del taxi extra que yo hago, lo he comprado. Igual, sigue siendo bien de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Otra pregunta. Doctora, me casé con separación de patrimonios. Separación de patrimonios, ojo. Mi cónyuge heredará mis bienes. Separación de patrimonios. ¿El cónyuge hereda los bienes, sí o no? Chicos, no se confundan, miren todo lo que hemos aprendido y están cayendo ahorita ustedes. Hay una que me ha puesto ahí, me sonríe un poco porque me ha puesto aquí, es solo tuyo. Pero estimada, si ya estás
muerta, o sea, ya falleciste. O sea, ya, ¿tú a qué te refieres? Señores, indistintamente, si tú escogiste régimen, no te preocupes, Marilena, de sociedad de gananciales o de separación de patrimonios, heredas, igual heredas. Y en Sarita me dice, doctora, la lotería sería título gratuito. Ahí vamos, Sarita. Si es dentro de una sociedad de gananciales, no puedes establecer que es a título gratuito, porque diferente fuese es con qué compraste el billete de lotería. Nadie te regala la lotería, tú tienes que comprar la lotería con un boleto, ¿verdad, Sarita? Y si tú compras con un boleto, ¿con qué plata compraste el boleto? Y si la plata era dentro, el dinero era dentro de las sociedades gananciales, ese dinero es de ambos. Y aquí viene la otra pregunta. Doctora, me casé bajo sociedad de gananciales. Y aquí te voy a dar respuesta, Sarita. Me casé bajo sociedad de gananciales. Yo gano 1.000 soles mensuales. Y mi esposo, por sociedad de gananciales, gana 10.000 soles, doctora. Y él me ha dicho que yo deje de trabajar para cuidar a mis hijos, pero él de sus 10.000 soles solamente dice que es fruto de su trabajo y él puede gastarse absolutamente sus 10.000 soles en lo que él quiera, porque es fruto de su trabajo y como es fruto de su trabajo, es bien propio. ¿Es bien propio la remuneración dentro de una sociedad de gananciales? La remuneración de los cónyuges, ¿es bien propio o bien social? La remuneración, que tú eres el que hace hacer el trabajo, ¿ah? O el trabajo lo hace ella. Tú haces el trabajo, pero estás bajo sociedad de gananciales, es bien social, correcto. Y bajo eso, claro, correcto. Y por eso, Jacqueline, bajo esa premisa de que el dinero que ingresa es bien social, con ese dinero, con ese sol o 3 soles que ganaste tu lotería gana diario, imaginemos, como lo compraste con un bien social, porque era dinero de tu remuneración propia, sí, pero era bien social, el monto del premio mayor con la compra del boleto se convierte en bien social. Es decir, siempre para que tú identifiques si es social o no, tú tienes que ir al origen de ese dinero, al origen del bien, ¿correcto? Sigue la misma línea del origen. Esa es la respuesta. Doctora, la famosa que incluso llevó a que tenga muchas vistas, yo en mi Instagram hice un reel sobre eso. Doctora, si construyo sobre el terreno de mi cónyuge, ¿dueño de qué soy? Y puse la canción, dueño de nada, porque no eres dueño de nada. Si tú construyes sobre el terreno de tu cónyuge, ¿lo construido te pertenece o no? ¿Qué dices? Construyes dentro del terreno, imaginemos que incluso es de tus suegros, no es tuyo, porque a veces pasa, ¿no? Claro, no te va a pertenecer como tal, porque puede ser que ese terreno haya sido, claro, ese terreno es de los papás de tu cónyuge. Y si es de los papás de tu cónyuge, no te pertenece. Entonces tú estás construyendo en terreno ajeno. Ahora, el tema es aquí cuando se discute el tema de la edificación, de la buena fe o mala fe, para que te devuelvan lo gastado. Y eso tiene que ver si es que hubo buena fe, ¿correcto? Entonces, hay un espacio judicial muy largo ahí para que te devuelvan lo invertido, que no es lo que realmente quiere el propietario. El propietario quiere su terreno, quiere su casa. Lastimosamente no se va a poder. Así que ojo a los que construyen en terreno ajeno, es decir, en el terreno del cónyuge, que será del cónyuge cuando tal vez mueran los papás, porque mientras tanto es el terreno de los papás. Doctora, estoy casada bajo el régimen de sociedades gananciales. ¿El sueldo de mi esposo me pertenece? ¿Sí o no? Ya les dije, sí les pertenece, ¿correcto? Otra pregunta ya para ir finalizando. Doctora, durante la separación de cuerpos, ¿pueden cumplir el deber de fidelidad? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Durante la separación de cuerpos, ¿pueden cumplir? Ya tengo sentencia de separación de cuerpos. ¿Puedo incumplir el deber de fidelidad? No, María Elena, tienes que guardarte. No puedes todavía.
¿ok? Durante la separación de cuerpos no puedo incumplir el deber de fidelidad. Solo en el divorcio absoluto, recuerden, solo en el divorcio absoluto, no en el divorcio relativo. Pero de hecho lo incumple. No, no la indemnización, esa es una causal. Tú podrías interponer el divorcio por causal como tal y te conviene el divorcio por causal porque pierde el otro los gananciales. 9 en punto. Claro, a la sociedad sí, pues Marilena, pero estamos hablando del deber de fidelidad. Miren, nos vamos a casar por sociedad de gananciales con mi futuro esposo. Estoy de novia. Pero mi futuro esposo ha comprado el departamento. Me ha dicho, mira, Tania, yo ya compré el departamento. He puesto una gran cantidad de dinero en el departamento. Tú empieza a pagar las cuotas. Además que las cuotas no son muy altas a comparación de todo lo que yo he puesto. Así que vas a ir pagando las cuotas. Tú bien contenta, ya me voy a casar y él ya compró el departamento y yo estoy pagando las cuotas. El bien adquirido es propio o de la sociedad de gananciales. Sigue siendo propio. Así que ojo a todas mis chicas, sobre todo, que ellas muy enamoradas, creen que el novio está haciendo, uy, yo ya te estoy poniendo el departamento, solo falta pagar las cuotas. Señores, ese departamento es propio, es de él, que luego te podrás tú pedir la repetición de la cuota, la devolución de la cuota, eso es otro cantar, pero es propio del que compró el departamento. Entonces no te está haciendo ningún regalo en realidad, ¿correcto? Porque lo adquirió antes del matrimonio. Así se casa por sociedad gananciales, ojo, así se casa por sociedad gananciales. Bien, estimados, hemos llegado ya a la parte final de la exposición. Yo igual les dejo el material para que ustedes puedan seguir trabajando. Se ríen las chicas que dicen ya estaban contentas, que habían asegurado ya a ustedes su felicidad absoluta. No, tienen que tener cuidado con eso, sobre todo en el tema de los bienes. Señores, pedirles un favor, que me puedan seguir en mi red social, me encuentran como Tania Bocanegra Risco en Instagram, me encuentran como Tania Carolina Bocanegra BR, acá les dejo la Tania Carolina. Y ahí podemos ver las publicaciones. Estoy viajando de manera presencial a algunos eventos. Voy a estar el 27 de noviembre, el 25 de noviembre en Piura, para el Día de la Conmemoración de la No Violencia contra la Mujer. Ángela, vamos a estar en Ica el 3 de diciembre por el Colegio de Abogados. Así que ahí espero conocernos, Ángela. Muchas gracias a todos. Me encuentran, como les digo, en mi red social como Tania Bocanegra Risco. Hola, ¿me puedes hacer la pregunta? No hay problema, te escucho. Sí, mira, doctora, yo tengo una consulta respecto al divorcio ya. Si yo tengo, bueno, una de los cónyuges ya ganó, digamos, o ya obtuvo la resolución judicial de divorcio por causal de separación de hecho, he visto que el juzgado ya ha enviado a consulta a la Corte Superior. Una vez la Corte Superior ya ha determinado que se aprueba la sentencia consultada, ¿no? Y por lo tanto disuelto el vínculo matrimonial. Ahí las partes ya no pueden apelar, ¿no? No, ya, pues si ya pasó la consulta, ya no vas a apelar. Se supone que la consulta es porque se espera el plazo de apelación. Transcurrido el plazo de apelación, no habiéndose ejercido el recurso de apelación, procedes al otro plazo para la consulta. Entonces lo elevas en consulta. Lo elevas porque no ha habido apelación, porque si hubo apelación no tendría sentido la consulta. Ya. No necesitas una resolución del juzgado que se diga, se declare consentida la resolución. Basta con que la Corte Superior diga si aprueba la consulta del juzgado, no sé si me ocurre mixto, ¿no? Tienes que dar, no, tiene que retornar. A ver, el procedimiento es el siguiente. Sale la sentencia, se da el plazo de apelación, no se interpone recurso alguno, se procede con la consulta. Se va a la sala superior, en este caso es devuelve el expediente al juzgado de origen y el juzgado de origen tiene que, en cumplimiento de la decisión, ahí es donde recién ellos pueden, ya el juzgado de origen emitir la resolución correspondiente, pero en cumplimiento de lo dispuesto por la sala. Siempre es así. Lo que yo he visto en la práctica que aquí han hecho es, ya, les ha devuelto, como usted dice, la Corte Superior,
y dice, y en cumplimiento de lo que dispone la Corte Superior, han notificado al RENIEC y a la SUNAT para que inscriban la disolución del vínculo matrimonial. Ah, ya, claro, claro. Claro, Ya. pero lo que ahí no vas a apelar. Tú me dices que después de eso apelas, ya no tienes opción de No, apelar. no, Ya. no, no, eso sí estoy claro. Lo que quiero saber es el procedimiento administrativo en sí, porque he visto que una de las partes, en este caso la señora, como que nunca se ha personado y por eso le han designado un curador procesal. Ah, para la Entonces, inscripción. No quiere que se yo quiero inscriba. saber para la inscripción, o sea, ¿qué más sigue? ¿No? ¿Qué más sigue? Ya sé que no van a apelar, ya sé, ya no, porque ya está en la etapa Claro, final, lo que pero he pasa es visto, que ¿no? lo que tú, es que escúchame, lo que tú tienes que lograr es que se inscriba en el registro, estimada. El hecho de la sentencia puede morir ahí la sentencia y, como te digo, no es de oficio. Debería ser que de oficio los partes se lleven a inscribir, pero no funciona así. Sale la sentencia y tú, la interesada, por eso es que ese tipo de procesos eh, tiene que haber un interés de por medio. Y si la otra persona no se ha personado, lo que han designado ahí es un curador, me imagino, para que actúe y Ajá. que logre la inscripción, claro, porque si no logras la inscripción, o sea, el juzgado incluso le da a la parte los oficios. Ahora ya con la interoperabilidad, depende en qué juzgado lo funcione. Por ejemplo, hay unos juzgados que ahora ya trabajan con interoperabilidad, es decir, directamente va a la bandeja del registro, o sea, de manera directa. Pero hay otros que no trabajan de esa manera y te envían con el oficio físico todavía y te va la parte y la parte se va al registro a inscribir. Y que incluso en el registro puede haber alguna observación de tu resolución, ¿ah? Puede haber habido un error material en el nombre, en el apellido y tiene que corregirse como tal. Entonces, todavía hay un cierto procedimiento post resolución o decisión final, ¿no? Por eso, Pero doctora, o sea, la señora puede disponer a un abogado que se apersone en este estado del proceso. cuando ya es administrativo, no necesariamente tiene que ser la parte. Puedes darle poder a alguien para que pueda hacer ese trámite de llevar las partes. Nosotros en el juzgado, por ejemplo, para el tema ya de las partes, se puede dar poder para eso. Claro que sí. ¿Por poder Ya tú, simple o por escritura? no, es poder simple, porque al final una cosa es el requisito bajo sanción de nulidad para la interposición de la demanda, para ser el representante dentro del proceso, y otra cosa es para la parte administrativa, para llevar y recoger un oficio que vaya al registro, o incluso puede ser, no necesariamente tienen que ir las dos personas, puede ir una de ellas. La otra parte, ¿dónde está? ¿No quiere inscribirlo tampoco? No, yo he visto que la otra parte, que es el señor, está súper interesado y está súper activo, que lo he podido verificar en el sistema, que con su abogado ya han realizado el pago del arancel para que le den el parte judicial y él pueda hacer el trámite. Pero ahí me va una duda porque yo he visto que el matrimonio se ha dado en el año 1999. Yo llamé a RENIEC y me dicen que este distrito no está interconectado con RENIEC y que el trámite lo deben hacer en la misma Personal, municipalidad. claro, Entonces, no sé cómo, la verdad nunca llevo el trámite, claro, pero pero es que yo no te podría dar razón de cuál es el parámetro de la municipalidad. Como te digo, va a depender mucho de la jurisdicción en la que está. O sea, los requisitos son para todos, administrativamente hablando, ¿no? Pero va a depender tal vez que esa municipalidad. Yo he tenido, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que habilité correos electrónicos y yo enviaba correo electrónico y me lo aceptaban con la firma electrónica, pero habían otras municipalidades en que me decían, no, doctora, acá nada es digital y esa firma que aparece en una sola hoja, yo necesito que aparezca en todas las hojas de la sentencia, porque tú sabes que la firma electrónica solo aparece en la última hoja. Y me decía, no, tiene que ser en todas y tiene que ser con oficio o con firma física. Entonces, va a depender de la municipalidad, que ese va a ser el tramo final. entiendo. Entonces, si tu Doctora, pero si municipalidad quiere que la... una de los ex cónyuges está haciendo todo el trámite, entiendo que va a ser válido también para la otra parte, porque al fin y al Claro, cabo, claro si que lo sí. solicita, La o sea, decisión, ya tienes la decisión final. ajá, Ya él lo puede hacer el trámite, claro, que uno de ellos nada más lo haga y lo inscriba. No te van a establecer una barrera nueva de que ambos tienen que tener la firma, porque si te van a exigir trámite presencial de ambas personas para ello, yo pensé que me estabas hablando en un supuesto que ninguno de los dos podía, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se van al extranjero y ya no pueden regresar. Ah, ya, pues. Pero en este caso no. En este caso basta que una de las dos partes o de los interesados pasa eso a nivel judicial y pasa eso también a nivel notarial, ojo, ¿ah? En el divorcio de separación convencional con divorcio ulterior. Igual, la exigencia del movimiento y de que estés ahí detrás del trámite es solamente hasta antes del divorcio absoluto. Una vez que logres ya el divorcio con la separación convencional con divorcio ulterior ya completo, ya el trámite final lo puede hacer una de las partes, no necesitas a las dos personas.
Ya terminó tu proceso. Ese ámbito de continuar con el proceso de ambas partes ya no es exigible. Bien, bien, doctores, les agradezco. Sé que hay más preguntas por aquí. Doctor, el cónyuge infiel tiene derecho a la mitad de los bienes parejas, perdón, la infidelidad. Mira, Marlena, si hay perdón de las infidelidades, ya no hay opción de que pierdas absolutamente nada. El código te dice lastimosamente de manera clara, si tú perdonas una infidelidad, ya no puedes operar el divorcio por alguna de las causales, porque tú has perdonado esa infidelidad, sobre todo en el caso del adulterio, la causal de adulterio en específico. ¿Correcto? Muchísimas gracias, estimados. Ya saben, en mi red social están todos mis cursos que voy dictando. Tengo en noviembre una agenda súper llena y también en diciembre de manera presencial. Así que muchas gracias, doctores. Hasta luego. Que tengan una bonita noche.